¿Qué es lo que tenemos que hacer con más frecuencia? Estresar a los servicios trabajando de mejorar el ciclo de vida de vulnerabilidades. Y sobre todo con la IA, no podemos descuidarnos ni un minuto. El rol de CISO ha cambiado muchísimo desde que yo comencé en ciber. Ahora acompaño el negocio. Tenemos ataques de ransomware, as a service, incrementando. La previsión de este año es que llegue y supere a un 60% de impacto. Es lo que está sucediendo en el mercado, que no es solamente ciberseguridad ni el CISO, somos todos. O sea, lo hace mensual o lo hace trimestral, o puedes tener un problema o te lo van a hacer gratis. Estás durmiendo con el enemigo y no lo sabes y te están sacando información. Hola, buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Ciberseguridad, nuestro podcast desde Factum, donde normalmente hablamos de todos los temas relacionados con ciber, con lo que está pasando, con lo que ha pasado y con lo que nos viene y lo que podemos esperar dentro de este mundillo. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Fanny Pérez Santiago, Chief Security Information Officer de Codere, profesional con más de 20 años de experiencia a pesar de su juventud y referente dentro de la comunidad de ciberseguridad, no solamente dentro de España, sino también dentro de Europa. Fanny, Warriors. bienvenida y muchas Gracias. gracias por acompañarnos hoy en este podcast y donde, bueno, esperamos tratar ahí temas interesantes y que gusten. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación y gracias por la paciencia que me han tenido, que finalmente lo logramos. Para mí un lujo, gracias a Factum y bueno, Pablo, y a ti por la paciencia, Yosu. Y excelente presentación, o sea, lo puedo decir. Bueno, muchas cosas más podremos decir, pero bueno, que irán saliendo Un resumen muy rápido. Aquí hablemos de sí. muchas cosas que irán saliendo a lo largo del podcast, seguro. Pues nada, oye, nos ponemos si quieres en harina y charlamos un poco de los principios y nos cuentas un poquito, seguramente ha pasado un poco de tiempo, pero qué te hizo, qué te generó ese interés en el mundo de la tecnología primero, entiendo, y después de la ciberseguridad. ¿Qué te hizo de verdad Pues por estos caminos? te cuento, ¿no? Yo la verdad, lo que corría por mi vena era arte. De hecho, yo me dediqué, antes de entrar a la universidad, a hacer teatro, hacía fotografía, casting, con lo cual un mundo totalmente separado a este. Es cierto que me ha ayudado un montón el tema artístico. Y al entrar a la universidad, como todo, pues ya saben, ese proceso de decisión con 18, 19 años, yo creo que la mayoría de los jóvenes no lo tenían claro y yo tenía una influencia muy clara de mi padre. Mi padre se dedicaba a la informática y entonces me dice, cuando le dije que iba a estudiar arte, me dijo, ¿y por qué no le das la oportunidad de estudiar una ingeniería informática? Es la carrera del futuro, no te vas a arrepentir. Y bueno, yo fui a la escuela de arte, que era lo que quería estudiar, y cuando vi lo que hacían los artistas, yo dije, tienes razón, papá, yo no puedo hacer esto, con lo cual le voy a dar una oportunidad y me apunté en la carrera de informática, quedé y el primer año fue rudo, pero me di cuenta bueno, que era una carrera muy interesante que podía aportar y ahí comenzaron mis inicios en este mundo, ¿no? Evidentemente estamos hablando del 95, me gradué en 96, la tecnología y todo lo que tiene que ver con la informática no era absolutamente nada que ver con lo que estamos viviendo o los procesos que hemos vivido juntos, ¿no? Pero es cierto que igual era una carrera con mucho futuro y tenía muchísimas alternativas, ¿no? Entonces a lo largo de la carrera me di cuenta que una de esas opciones muy relevantes era la ciber, porque tuve la oportunidad de hacer mi trabajo de fin de máster con montar una infraestructura de PKI para Venezuela y coño, vi que era, no era algo tan usado en aquella época, el tema de ciberseguridad no existía, porque eso es más Ni marketingiano. siquiera era ciber, ¿no? Era seguridad Le informática como llamaban mucho. seguridad informática o de la información, Sí. había disputas de cómo se llamaba. En las organizaciones todavía no había un área que se dedicara a ese trabajo
Y es cierto que, bueno, yo comencé en consultoría, después de salir de la universidad, consultorías en redes Nobel, base de datos, desarrollo, y bueno, fue con el tiempo que la ciberseguridad comenzó a tener importancia, sobre todo en el entorno bancario. Ujú. ¿No? Y ahí es como, para resumirte, yo vengo con una vena artística que todavía la tengo, ¿ok? Bueno, y que en Pero ocasiones la utilizamos. hemos visto que ¿Qué? la has La explotado en algún explotamos, sitio, la ¿no? explotamos muy bien. Entonces, nada, si llego yo a informática, yo tengo que decir gracias a mi padre, que fue el que me dijo, tómate la oportunidad, aunque sea un semestre, y nada, y ahí me quedé, estoy enganchada. Con lo cual, no te arrepientes, ¿no? Yo al No te día vas a de hoy, arrepentir, no te arrepientes. no, o sea, de verdad que es una carrera, más que por carrera, es un camino que es muy cambiante, ¿no? Entonces, el tener una carrera o un camino que es muy cambiante, que tienes que estar estudiando, tienes que estar aprendiendo, y sobre todo en ciber, que lo Ujú. vivimos, Sí. porque tú compartes lo mismo que yo. O sea, todos los meses te consigues con algo nuevo, ¿sí Ujú. o no? Sí, sí, totalmente. Y todos los años hay que romper paradigmas y cambiar. Entonces, esto nos mantiene entretenidos y esto es un no parar. Con la mente viva también, ¿no? O sea, con Un lo no cual, parar, o sea, un no parar. Y bueno, yo no me, por supuesto que no estoy arrepentida, estoy fascinada. muy bien. Y si nos vamos un poquito más a la carrera ya profesional que has llevado, ¿cuáles considerarías o cómo ves cuáles han sido los hitos que un poco han marcado tu carrera para haber conseguido llegar, pues, a liderar, ¿no? Organizaciones de ciberseguridad dentro de multinacionales como Codere u otras que has Yo, estado? eso es una buena pregunta, ¿por qué? Porque ahí es cierto que los responsables de ciber vienen de muchísimas disciplinas, ¿no? Yo considero que una vamos a decir, de la madera donde tienen que venir para tener una base sólida es una carrera técnica. O sea, yo creo que sin duda es muy relevante, Ujú. pero el rol de responsable de ciberseguridad ha cambiado con el tiempo y nos hemos tenido que amoldar mucho a negocio. Entonces, es cierto que tienes que tener unas bases técnicas muy robustas, pero tienes que aprender del negocio. O sea, si no sabes del negocio y son otros skills y estás hablando que, oye, tienes que desarrollar las destrezas eh, para aprender y amoldarte al negocio al que tienes que proteger. O sea, no es solamente de aspectos técnicos y decidir un EDR o decidir una tecnología. Yo creo que eso ya lo dejamos hace 15 años, ¿ok? Ujú. Es que tienes que aprender del negocio y ahí es donde vamos aportando valor. Evidentemente hay otras destrezas que tienes que desarrollar, pues la gestión de presupuesto, gestión de personas, la gestión de incluso marketing. No dejamos de vender en el buen sentido y de atender a nuestros clientes internos, ¿no? Ahí nos parecemos mucho al trabajo que hacen ustedes desde Sí. Factum, Desde el otro pero lado de la mesa, pero que también tienes una pero venta que interno, hacer, sí ¿no? es una venta. Entonces, bueno, son diferentes skills, tienes que acumular unos cuantos para obtener o llegar, ¿no? Al rol de responsable de ciber. Ujú. Sí, claramente, vamos, es una piezas importantes con Son skills piezas, diferentes sí, y como decimos muchas veces y lo comentamos, es decir, la ciberseguridad tiene que estar, no puede ser un stopper, sino tiene que ser imbricada casi en el negocio y un facilitador del negocio, ¿no? total. O sea, yo creo que eso es un proceso de transformación que ha hecho la figura del CISO. Antes el CISO era, oye, muy técnico, era el que decidía de la tecnología. Ahora es, oye, acompaña el negocio. Ujú. Antes éramos el área del no, ahora Exacto. estamos con negocio. Antes, oye, éramos como la barrera, ¿no? Y de las que todas las áreas se querían bypassear, porque por eso Sería teníamos una molestia, el ¿no? Shadow Molestaba a todo el IT, mundo, por ¿no? eso teníamos el Shadow IT, porque el que le venía a pedir algo al CISO era, no me lo va a dar, no me va a dar acceso. Entonces, yo creo que eso ya lo hemos superado. Y ahora es más Ya, cómo lo hacemos, exactamente. ¿no? Y nos tenemos que integrar. Y yo creo que el factor diferenciador es vamos creciendo en función del conocimiento de los diferentes negocios. O sea, yo he Ujú. tenido el lujo de poder trabajar en empresas de telco, en empresas de consultoría, en banca, en seguros y ahora en gaming, que es totalmente diferente. Entonces, es que, oye, tienes que saber a través de una gestión de riesgo dónde está la joya de la corona. Ujú. Pero si no sabes, no es de despliego, Sí, no pongo cacharrería. cacharritos que No, no. es que, ¿dónde está lo que tengo que proteger? Ujú. ¿Qué es lo importante para mi negocio? Y está muy alineado
con disciplinas que dejan de ser técnicas y entran en lo que es la figura de governance, risk and compliance, ¿no? De la figura de GRC, como le llamamos. O sea, ya hay otra disciplina que tiene que ver con regulación, que Ujú. tenemos que conocer. Probablemente a muchos de mis compañeros y a mí no sea el área de expertise que más nos guste, ¿no? Ya. Pero hay otros que sí, o sea, hay otros que vienen de esa vena, Ujú. pero tienes que conocer negocio, tienes que tener planes de continuidad de negocio, tienes que tener unas capas sólidas que no tienen que ver con la tecnología Ujú. y que tienen que estar ejecutándose de manera continua, ¿no? Entonces está concienciación, te voy a decir otra cosa que no sepas, ejercicios continuos de ver cómo están esas capacidades de reacción ante una crisis, todo lo que tiene que ver con el plan de continuidad de negocio, que es lo primero, porque ahí vas sacando cuáles son tus activos críticos. Y esto no tiene que ver con tecnología, no tienes que venir de una carrera técnica, sino son de metodologías muy encorsetadas que las tienes que tener instauradas y que se tienen que alinear con un negocio. Entonces, oye, son muchas destrezas de las que tienes que tener, pero también no es en una sola figura, es tienes que tener a los mejores para Perfiles que que te han tenido ayuden, ahí. sí, tienes que tener a los mejores perfiles o las mejores organizaciones, Ujú. como en este caso Factum, para que te ayuden, ¿no? En Ujú. este proceso de implementación. Te estás adelantando mucho a muchas Ok, no voy preguntas, a, pero mejor no digo nada, no digo no, nada. no, está bien comentarlo y ser espontáneo, pero bueno, hemos hablado en la presentación que eras CISO de Codere, has hablado de gaming, seguro, bueno, no sé si habrá mucha gente, pero alguno habrá que no sepa qué es Codere y qué hace. Cuéntanos un poquito acerca de Codere, acerca de la organización y... Bueno, Codere es una empresa fascinante, ¿no? Es cierto que para mí Codere es un proyecto muy retador, porque es un proyecto internacional, es un proyecto que operamos en 9 países, somos 12.000 empleados y tenemos mucha tecnología, muchas capas de tecnología para ofrecer todo el portafolio de entretenimiento que tenemos, ¿no? O sea, tenemos hipódromos, tenemos casinos, tenemos juego online, tenemos una diversidad de propuestas de Apuestas entretenimiento, deportivas también, ¿no? apuestas deportivas. Entonces, bueno, no quiero decir que el negocio sea complejo, pero es un negocio pues bastante amplio, ¿no? Y Y es lo que diferente hacemos, también, ¿no? tiene De diferente totalmente origen también, diferente, ¿no? totalmente. O sea, es un Cada negocio, negocio que seguramente con unos es requerimientos... diferente. Y además que para mi sorpresa, hace 6 años cuando cambio, que yo venía de un entorno muy regulado, que era banca y seguros, cuando entro en esta organización si banca es regulado y seguro es regulado, esto es el máximo de la regulación, porque nada más en España tenemos una regulación por comunidad autónoma. ¿Ok? En los países tenemos regulaciones también que nos permiten mantener la licencia. Entonces, es una empresa con mucha regulación. ¿Que esa regulación es Nuestro más o lema, menos homogénea o no? sí, en algunos casos puede ser homogénea, pero bueno, hay criterios que nosotros lo que hacemos es la implementación desde el punto de vista del ciber al máximo, o sea, la que tenga máxima exigencia es lo que llevamos la regulación para Ujú. tener una gestión más, vamos a decir, estándar, ¿no? En todos los países. Pero lo relevante es, y el lema de Codere es que, oye, siempre tener a la organización, el tema de juego responsable es una máxima, o sea, tenemos muchos controles que protegen a los ciudadanos que en este caso tengan algún problema o Acción. alguna patología. Es muy relevante para nosotros el tema del juego responsable. Y bueno, hablando de ciber en particular, es un proyecto muy bonito, muy interesante desde el punto de vista de ciber, porque es tener una visión global, todo se hace desde España. Coder es una empresa que tiene más de 40 años, ¿ok? En el mercado. Y bueno, ha cambiado, sobre todo radicalmente, la ciberseguridad después del coronavirus, pero no solamente Codere. Todas las organizaciones han cambiado radicalmente desde el coronavirus y en ese proceso de transformación que hemos podido vivir y hacer a nivel global, oye, es bastante interesante, ¿no? El proyecto que hemos abordado. Hablabas antes de proteger la joya de la corona. No sé si el activo principal vuestro es casi, hablando de casinos, es el dinero, por lo tanto, es decir, que siempre se ha protegido mucho. ¿Cómo imbricas esta
función de ciberseguridad en vuestro negocio, concretamente dentro de cada esas patitas de negocio Sí. que tenéis? Te explico primero cómo estamos estructurados en Ujú. Ciber, ¿no? En Ciber tenemos un área de seguridad operativa que se encargan de todo lo que tiene que ver con la monitorización, con la gestión de vulnerabilidades, con todos los procesos críticos para tener una visión global y estandarización de todo el despliegue tecnológico. Luego tengo una patica de GRC, que ahí tenemos un responsable que vela por todo lo que es el cumplimiento de la regulación, las certificaciones, porque estamos certificados en la 27001, gestionar con los laboratorios para hacer las certificaciones a nivel global. Y además se encargan del proceso de concienciación a nivel global, que es muy importante para nosotros. Y luego hay otra pata que es muy relevante, que es Security by Design, que es Ujú. arquitectura. Y esta área se encarga de engranar con negocio y con las iniciativas desde el inicio para garantizar que los requisitos están desde el inicio en el despliegue de las tecnologías. Y la última área que estamos ahora, tenemos 1 año y medio trabajando, es la parte de prevención de fraude, ¿no? Entonces, hay temas relacionados con ciber, como dices, que correlamos con negocio, Ujú. ¿no? Para ahí poder identificar esos posibles fraudes. Y esa es en la que estamos, bueno, tenemos ya 1 año y medio, 2 años trabajando con alinear o correlar eventos de ciber con patrones anómalos de fraude y que puedan ser, que se puedan materializar con pérdidas financieras. Con lo cual la integración es muy fuerte. Es muy relevante. ¿Cuáles dirías tú como CISO son tus responsabilidades o tus funciones clave dentro de esta organización o dentro de este mare magnum de negocios? Estar con negocio, ¿no? Apoyar en este caso, yo reporto al CEO y acompañar en el proceso, a todo lo que es el proceso de transformación digital, estar allí y, sobre todo, escalar los riesgos, a Ujú, buscar para mantener el presupuesto. Yo creo que eso es otro tema importante. Presentar indicadores, ¿no? ujú. Que sean indicadores que puedan entender el C-level y hacer ese proceso de transformación para que entiendan el riesgo, no desde el punto de vista del miedo. Yo creo que eso también es otros temas de lo que hemos Podríamos aprendido, decir Yosu. concienciación, ¿no? Exactamente, sí, no, porque antes era el Es miedo, que que si no invertimos es que vamos, no, no, es más desde, oye, la decisión del riesgo y el apetito del riesgo depende de la organización y en este caso se escala a nivel del C-level. Y allí se le explica, realmente es el único que es puede el único que asumir asume. el riesgo. O sea, Exactamente, sí, pero el resto lo tenemos que contar casi, ¿no? lo tenemos que contar, pero alguien lo tiene que asumir. Ujú. Un área de ciber, yo creo que ni siquiera en las organizaciones más grandes vamos a tener el presupuesto que nos gustaría tener. Y eso es una realidad. Entonces tenemos que hablar un negocio de la visión de riesgo para que el C-Level pueda decir, pues vamos a invertir o vamos a poner foco en esto en particular y muy enfocado al impacto y muy enfocado a si llega a suceder algo, te lo estoy diciendo, esto es la inversión que vamos a hacer y la probabilidad de ocurrencia, que eso también lo ponemos, lo estresamos en función de los ejercicios continuos que vamos haciendo, ¿no? Entonces, para mí lo más importante de nuestro rol es que entiendan nuestro idioma, arriba, ¿ok? Que entiendan nuestro idioma las áreas de negocio y que entiendan nuestro idioma nuestros pares, Ujú. porque son, vaya, que son diferentes traducciones, son diferentes, no quiero decir diferentes mensajes, pero es cierto que hay que De forma de moldear, contar. claro, pero hay que moldear el mensaje para que llegue a toda la organización. Y luego, por supuesto, el mensaje de cara a los empleados y a los colaboradores es otro. Nos contabas un poco acerca de, bueno, vuestra estructura de organización de ciber, cómo lo teníais. ¿Qué marcos, metodologías, estándares utilizáis un poco bueno, para organizaros o para luego medir, hacer esas mediciones de cómo Por está? eso, nosotros utilizamos diferentes marcos, porque como estamos certificados con la 27001, pues tenemos la 27001 como marco de referencia para seguir la mayoría de los controles, pero utilizamos el NIST para separar lo que son las responsabilidades. Y luego metemos en la coctelera, si hablamos de riesgos,
utilizamos Mastery, Pilar, o sea, los estándares internacionales del COVID, y intentamos sacar los controles que vamos a decir, que se alineen, ¿no? Con lo que es el negocio y el apetito de riesgo, pero son diferentes. Aquí no utilizamos un estándar, utilizamos muchos estándares, como sabes, hay muchos estándares internacionales que lo que utilizamos son como buenas prácticas y referencias, ¿no? Entonces, incluso el ISMS, que yo creo que es importante destacar, ha generado en base a estos documentos internacionales, eh, documentos muy relevantes que pueden capitalizar las organizaciones. O sea, no Sí, un tenemos poco que bajados a reinventar. la tierra, ¿no? Un Claro, poco no para tenemos ayudar. que reinventar la rueda y ahí se puede capitalizar mucha información. Bueno, el INCIBE también están Ujú. desarrollando guías de buenas prácticas y lo que nosotros hacemos es intentar, como todas las empresas, utilizar aquellas pack de documentos que nos sirvan para acelerar y luego, por supuesto, engranar en lo que es nuestra máquina. Sí, no reinventar la rueda cada No, día, ¿no? Al bueno, ahora menos. con la IA podemos hacer de todo. Bueno, Ahora podemos, eso tiene mucha amiga. eso ya lo hablaremos. Luego hablamos un Pero, poquito más de ella pero es que cierto que tiene. hay organizaciones, bueno, de referencia que han puesto a la disposición un montón de buenas prácticas. Ujú. Evidentemente, en un entorno online, en un entorno de casinos y un negocio tan diverso y también tan multinacional en diferentes países, un negocio 24/7 casi, lo cual te obliga, bueno, pues a estar permanentemente conectada o pendiente como mínimo. ¿Cuáles son los recursos o qué utilizáis, qué os preocupa más de la gestión del riesgo para mitigar ese riesgo y para la resiliencia del negocio, ¿no? Que es lo que tenéis que... ¿Qué aspectos resaltarías en esa Si línea? hablas de monitorización o disponibilidad, o sea, el equipo Codere tiene 24/7 recursos pendientes, pero evidentemente nos apoyamos como empresas que nos hacen como la primera capa, ¿no? Y es cierto que son empresas que también tienen como Factum, pues una disciplina bastante rigurosa de lo que tiene que ver con la monitorización. Y básicamente, pues, no podemos descuidarnos ni un minuto, Ujú. ¿okey? Ahora, ¿cómo La ponemos y cómo lo expresamos? monitorización Claro, continua, claro, pero detección, ¿no? ¿cómo Entiendo. lo estresamos? O sea, ya tenemos esa capa de monitorización continua 24/7. Como gestamos tanto y hay tantas alertas, lo que hacemos son revisiones continuas, ¿okey? Pueden ser pentesting, puede ser red team, o sea, hacemos mucho diferentes tipos de ejercicio para estresar esta capa de monitorización y revisar lo que comentas. O sea, si realmente tenemos la capacidad de resiliencia, si tenemos la capacidad de identificar todos esos patrones de lo que está sucediendo, y esa es la manera como vamos retroalimentando la monitorización, porque la monitorización, yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos. Si la instala, la despliega y no está estresando continuamente que estén que tengan las correlation rules relacionadas con las amenazas actuales, las TTPs, que no tienes. Si tienes algo, pero no te vas a enterar No lo cuando te suficiente. pase, Sí, ¿no? es un Entonces, entorno muy es dinámico muy y... dinámico, entonces hay que estar encima. Nosotros, la monitorización está delegado en una empresa que gestionamos, estresado por Codere, donde estamos viendo si realmente se levantan las alertas cuando se tienen que levantar. Que lo identifiquemos todo, Ya, o bueno, sea, seguro que no, que porque ese no, es el pero, mundo... pero lo vamos mejorando, ¿no? Ujú. Y esto es algo, y sobre todo con la IA, que es lo que tenemos que hacer con más frecuencia. O sea, yo creo que las organizaciones hace 5 años hacían un red team una vez al año o cada 2 años. Ahora, o lo hace mensual o lo hace trimestral, o puedes tener un problema, o te lo van a hacer gratis. O Ujú. sea, esas son Ya. las opciones, o te lo van a hacer Sí. gratis. Entonces, No, gratis inicialmente, ¿eh? Luego con unos costes igual bueno, o más altos. depende. O sea, por eso, a lo mejor ni siquiera te das cuenta. Por eso, O bueno, sea, sí, también. vives con el enemigo y no te das cuenta. O sea, depende de lo que estén sacando o lo que estén utilizando en tu organización. O sea, yo he visto casos de espionaje donde estás durmiendo con el enemigo y no lo sabes y te están sacando información. Eso se ha visto si no tienes una buena monitorización.
hasta, ves que tienes insider de 6 meses, y eso seguramente tú tienes muchos casos, donde han estado 6 meses preparando un ataque y nadie se da cuenta. O sea, hay muchos sabores y Sí, pero esos colores ataques de más ataques, sofisticados son cada más vez nos sofisticados. encontramos más. O sea, efectivamente, de los Exactamente. insiders que están dentro y Exactamente, recopilan entonces, información durante mucho tiempo. muchísimo. Entonces, bueno, lo que nosotros intentamos hacer es estresar a los servicios para ver que se levanten las alertas y bueno, y tenemos un circuito que está desde hace 2 años y medio muy alineado con lo que tiene que ver con la automatización, Ujú. que para nosotros es clave. O sea, no podemos delegar a que un nivel 1 escale a un nivel 2 y lo revise. No, estamos ya con el pack de automatización, que yo creo que ahí estamos la mayoría, ¿ok? Es Para casi un automatizar must, ¿no? Obligado exactamente para todos nosotros donde casi hacerlo. tenemos que estar automatizando y aún así se nos van a escapar TTPs. O sea, Ujú. que si nos vamos a Mitre, que aunque nosotros estamos trabajando en esa cobertura, hay TTPs que son nuevas. Ujú. O sea, hay IOCs que son nuevos. Entonces, es un proceso continuo, o sea, no podemos parar. Y luego la resiliencia lo hacemos desarrollando las habilidades ya más documentales para activar una gestión de crisis adecuada, para que cada uno de las unidades de negocio que cuando tengamos un ciberincidente sepan cuál es su rol. Ajá. Entonces, eso también lo vamos, que son capas diferentes. O sea, esto estresa lo que tenemos en la monitorización, pero lo otro son los roles. Y que en su hipotético caso que tengamos un ciberincidente, que cada uno de los responsables sepa lo que tiene que hacer. Que el legal sepa lo que tiene que hacer. Que el área de comunicaciones sepa lo que tiene que hacer y que así cada uno de los relevantes, de los actores relevantes en la gestión de crisis, tengan esa destreza, ¿no? Entonces eso también lo vamos trabajando con ciberejercicios que hacemos internamente. Ahí el ISMS también tiene ejercicios de referencia y bueno, vamos mejorando lo que sería la parte de gestión de crisis. Y así es como armamos el puzzle. Te has adelantado casi a las siguientes Ya, preguntas. ok. Era si estabais preparados. No, está bien, está muy Ya, bien. Eso ya, quiere ya, decir, ya. no sé si es, quiero pensar que están bien preparadas las preguntas Ya, y ya, que no, tú no, que además está. tienes la visión para adelantarte, pero está muy Claro, bien. O pero, sea, no, no, no hay nada, está muy bien. O yo sea, no me quiero adelantar, no, ¿qué? no, 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 no te preocupes. Y las preguntas iban justamente por ahí. Si justamente, a pesar de todo esto, siempre surgen incidentes y como has dicho, ¿no? Al final, lo importante es tener la organización preparada para cuando Preparado. ocurran esos Sí, incidentes, ¿no? Es decir, que no solamente ciber, que quizás esté más pendiente, sino el resto todo de el actores resto de de la organización sí. sepan qué puede pasar y es muy importante saber cómo actuar, ¿no? Esos ejercicios que comentabas, porque si no, si uno no está entrenado y no tiene un Perdemos esquema de tiempo cosas que tiene que hacer en las situaciones de de crisis. nervios y de crisis, seguramente no se tomen las decisiones más adecuadas, ¿no? Sí, y luego, bueno, y esos son casos que pueden leer en la prensa. Vemos casos en que probablemente hay ciberincidentes que se han gestionado muy bien por las organizaciones, no voy a decir cuáles, pero luego los reguladores han sancionado a estas empresas por no notificar en tiempo. O sea, Sí. ya no tenemos el estrés de gestionar la crisis y gestionarla bien, Sí, no, sino que encima de ahí, claro. evidentemente la gestión de crisis no se hizo bien y es cierto que, ojo, no quiero hablar con el regulador, no voy a hacer que me vayan a visitar, Te por van a llamar. favor, es que yo No, pero poniéndome a en, veces la flexibilidad. claro, yo poniéndome en los zapatos cuando leo esas noticias, ¿no? Ujú. Digo, oye, ya es estresante para los responsables de ciber y las empresas pasar por un ciberincidente que supuestamente lo pudieron recuperar y ya ves como un regulador, no hay caso, hay muchos casos y luego ves, se ha puesto una multa de 5 de 10 millones o lo que sea, porque no. Porque no Pero se eso es notificó a parte, tiempo y pero porque eso es no. parte Sí, es parte del de entrenamiento. tener el entrenamiento y el músculo que yo lo veo injusto, pero por supuesto, si invitamos a alguien del regulador, me dice que Fanny, que son la regulación, y es cierto. Y eso es parte del entrenamiento. Ujú. Y Sí, el esas proceso. lecciones aprendidas. Yo creo que en el tema de incidentes es un proceso importante que es el de comunicación. A veces al regulador, a veces también el tema reputacional, ¿no? De Total, las total. organizaciones. Muchas Sí. veces el comunicar bien en los medios Mm, mm. qué ha pasado también es importante, ¿no? Porque Sí, es aunque real. cada vez más estamos más acostumbrados a que ocurran incidentes, pero hay un riesgo reputacional en esa. Total, total, ahí de acuerdo contigo, pues, y precisamente para blindar
la gestión de crisis tiene que estar muy estructurada y muy bien entrenada y no una vez al año. Hay que hacer diferentes tipos de ejercicio y trabajar con las diferentes capas Ujú, que son unidades organizativas que no necesariamente tienen la destreza de ujú, gestionar un ciberincidente. ujú. Ahí yo creo que un aspecto muy importante es el tema de la cultura y concienciación, que ha salido en algunos momentos de la conversación. ¿Qué hacéis, qué iniciativas tenéis para concienciar a perfiles quizás no tan técnicos, porque trabajan en todas las organizaciones? Sabemos, siempre lo comentamos también, que el factor humano es posiblemente Es muy el eslabón más vulnerable. débil Sí, de toda esta cadena, que es ponemos muy muchos vulnerable. medios, pero al Sí. final hay un factor humano que es importante y que muchas veces, como digo, es por donde Entran, sí. entran los ataques. ¿Qué labores, qué ejercicios, qué hacéis para concienciar a estos perfiles no tan técnicos seguramente y no tan conscientes de esos riesgos que nosotros conocemos bueno, pues para mitigar justamente esos riesgos? Sí, nosotros hacemos diferentes tipos de, bueno, si vemos el proceso de concienciación de Codere, está basado en unos 5 pilares. Lo primero, pues un curso donde vamos ampliando el conocimiento en función del expertise que tengan los empleados. Eso es uno, y son los cursos que probablemente tengan menos eficacia. Ujú, ¿Por qué? Porque no es ciber, legal, DPO, o sea, los empleados tenemos que hacer muchísimos cursos y algunos se los toman muy en serio y otros no tanto. Entonces, como sabemos que no son tan efectivos, lanzamos campañas de phishing, pero muy continuas, ¿no? ujú. Y luego lanzamos muchas píldoras en función del negocio, de la amenaza y de la problemática de lo que esté pasando en el mundo y de lo que esté pasando en Codere. Con lo cual vamos lanzando píldoras a financieros, si queremos prevenir ataques del SEO, píldoras específicas para recursos humanos, o sea, vamos lanzando además píldoras adicionales. Luego tenemos un proceso disciplinario que en función del resultado del proceso disciplinario, si una persona no ha prestado atención en el curso, no lo ha hecho, no ha superado el curso y además ha caído en 3 campañas, tiene un face to face, donde tiene que ir a un training personal para que sepa lo que hizo y No además se será le van. contigo, ¿no? Yo voy a algunos, o sea, ellos se Si asustan, no de les vas hecho. a regañar Cuando mucho, llaman, ¿no? yo, cuando llamo yo, créeme, Yusu, que yo no quiero sembrar el temor, pero es cierto que cuando yo llamo, la gente Es que siempre mira, o sea, algo algo lo pasa, merece algo ha la pena, pasado, ¿no? Algo ha algo pasado. ha pasado. Y luego un tema relevante es, oye, copiarte a ti, si es la primera vez, si no, el segundo escalamos a tu jefe y si no, incluso con copia de recursos humanos. Es cierto que las personas están más sensibles, ¿ok? Ujú. Es tanto que ahora recursos humanos que lanzan muchas comunicaciones o comunicaciones internas nos llaman. Por favor, indicar que este correo que acabamos de enviar no es un phishing, que nadie lo abre. Entonces, hemos llegado ya al extremo donde las áreas que De casi envían demasiada comunicaciones, protección, ¿no? claro, nos dicen, por favor, que lo abran. Entonces tenemos que decir, por favor, sí, no es abrirlo. Eh, pero es de un goteo continuo, o sea, no es que lanzamos un curso, no. Y este año en particular vamos a incorporar todo lo que sería campañas utilizando la IA. Ajá. Entonces, bueno, ahí que espero que no me escuchen los No, 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 los de eso, Codere. que no me porque si no se van a dar cuenta. Y creo que vamos a hacer, bueno, creo no, estoy convencida de que vamos a lanzar ahí, además vamos a incrementar un nivel donde todavía, aunque sí hemos lanzado píldoras y hablamos del tema, Ujú, no son conscientes los ciudadanos de a pie, ujú. ¿ok? ¿Dirías que hay alguna de las actividades que genera mayor impacto o al final es un cúmulo quizás Yo esto de para todo, mí ¿no? es Es un poquito una un suma de completo, todo, ¿no? es un completo, o Ujú, sea, es un completo. Porque si entramos y salimos, si vamos, ojo, que también hay otras tendencias, o sea, está el tema de gaming, pero es cierto, de gamificación. Es cierto que, bueno, también funcionan porque los empleados se van enganchando, ¿no? En nuestro caso, pues funciona, pero nosotros tenemos una variedad muy grande de perfiles y son personas que tienen, la mayoría, no necesariamente conocimientos tan altos, con lo cual queremos ir entrando con temas que puedan entender e interiorizar. ujú.
Por eso vamos con las campañas de concienciación, goteo y campañas de phishing. Y a pesar de esto, y aunque antes lo hemos comentado un poquito, ¿crees que siguen existiendo barreras dentro de determinadas personas, al menos dentro de las organizaciones, eh, enfrente del departamento de ciberseguridad? Es decir, que lo siguen viendo más como un stopper todavía a pesar de eso, Eh, o no te tanto. puedo Yo creo responder que algunas eso, barreras hay, pero pues bueno. siempre, pero Ujú. no somos el área, ni seremos el área más querida de la organización. ¿Ok? Hemos evolucionado, Ujú. hemos cambiado, pero todavía el trabajar con las capas de protección para algunas unidades de negocio no es más fácil. O sea, es más fácil tener, ¿sabes? Un acceso completo a tener acceso restringido. Yo creo que las fricciones cada vez vamos mejorando esa línea, pero es un tema de adaptarse a los nuevos procesos. O sea, el incorporar controles te hacen adaptar tus procesos. Entonces, toda gestión del cambio, pero eso no es en ciber, eso es en todas las Es la áreas humanidad, o sea, y cambiar. y la humanidad. Entonces, es allí donde tenemos que hacerlo de la mejor manera para que la gestión del cambio sea vender los beneficios y que no vean que es porque ciber está entorpeciendo la labor de los demás. Ujú, Para mí es una gestión de cambio. ujú. Has formado parte de diferentes consejos asesores a nivel no solamente de España, Ciberseguridad. sino a nivel internacional también. ¿Cómo ves un poco la evolución? Hablábamos antes de ese cambio del responsable de seguridad al CISO. ¿Cómo ves la evolución del rol de CISO hasta ahora y lo que os espera? Que bueno, yo creo que además últimamente ha habido alguna publicación que ha puesto foco en este comentario de cómo van a cambiar los CISOs y cómo os vais a tener que adaptar a los tiempos que nos vienen. ¿Cuál es tu visión en este punto? Mi visión en ese sentido, bueno, nos tenemos que ir adaptando a cómo va evolucionando la tecnología, o sea, y yo creo que no es solamente ciberseguridad ni el CISO, somos todos, o sea, yo creo que el cambio de paradigma ya no es un cambio de paradigma que el negocio vaya a utilizar, ¿ok? Como es el caso de la IA, y si quieres lo dejamos de último porque es un monográfico de 3 horas, es lo que nos va a dejar la IA y cómo nos vamos a tener que reconfigurar, pero yo no me preocupa ciber, es toda la organización. Y yo creo que es, oye, tenemos que utilizar la tecnología para eficientar. El rol de CISO ha cambiado muchísimo desde que yo comencé en ciber, que mi primer trabajo en ciber fue en el 99, imagínate. Bueno, ciber no, seguridad de la información. El rol del responsable de seguridad era más técnico, apoyar en negocio, aunque siempre hemos hablado de que tenemos que estar integrados con negocio. Hemos cambiado. Hay empresas donde el CISO reporta al CEO, donde ya en algunos, bueno, reportes vemos que también la tendencia es que salga el CISO del CEO, porque tenga un reporte más arriba, más segunda línea de reporte, más una visión de riesgo que tecnológica. Entonces, Más que una cuestión de reporte, ¿no lo ves más como una cuestión de juez y parte? Es decir, si el CIO, el CISO no tiene que de alguna forma yo lo veo, monitorizar, entre mira, comillas, al CIO o las funciones o las... yo creo que depende mucho de la persona y eso es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque te facilita estar debajo del CEO, si están alineados. Ujú. Esa es mi percepción. ¿Por qué? Porque tienes los recursos disponibles para evolucionar y hacer despliegues. Si están alineados. Si eso no existe, pues entonces no estás haciendo tu labor. Ujú. Ahí depende de la persona y depende de lo que te deje y el apetito de riesgo que tenga la organización. Pero yo lo he vivido y seguramente también lo has vivido. O sea, hemos hablado de que Ciber tiene antes, o sea, desde que yo comencé, no, Ciber tiene que reportar a seguridad física. Y Ujú. algunas organizaciones Sí, aquí todavía existe eso. existe, ¿ok? Porque en ese cambio de transformación se quedaron allí. En otras empresas donde reportan al CEO, pero el CEO tiene tantos problemas que dice, yo no quiero este problema es tuyo, porque no lo entiendo. O sea, es un tema para mí de madurez. Esto también va de persona, ya lo sabes. Y en ese sentido, yo creo que no hay organización ni estructura cerrada para todas las organizaciones.
Yo creo que va de nivel de madurez de persona, el apetito de riesgo y inversión, y luego que el que lidere el área de ciber tiene que ver dónde puede hacer de la mejor manera su trabajo. Yo sí no veo a ciber en una segunda línea. Ujú, Para eso tienes auditoría, ujú. ¿sabes? O sea, Sí. para mí hay procesos claves que lo tiene que liderar el CEO, no importa dónde lo pongan. Ujú, El CISO, gestión de incidentes, gestión de vulnerabilidades, oye, los basic, ujú, que son los procesos críticos, tienen que estar debajo del CISO, porque si no, ahí tenemos el problema de lo que comentas. mm, Que está instalando los servidores y haciendo cositas, bueno, puede tener un PowerShell que saque la información por internet y si tú no lo estás monitorizando, pues tenemos un riesgo muy grande. Entonces, eh, como digo, no tenemos una fórmula exacta y esto depende del que ujú. lidere y la importancia que le den en la organización. Con lo cual, yo he pasado por todas esas organizaciones. Yo he pasado, he estado trabajando con seguridad física, he estado trabajando con el SEO y depende del nivel de madurez. Hablando Y de lo que te dejen. sí, cada organización. Hablando de personas, al final, como decías, claro, te toca diferentes roles o diferentes situaciones, pero ¿qué habilidades dirías tú que tenéis que tener los CISOs para triunfar en vuestro trabajo dentro de esta diversidad de posiciones o de entornos en los que os podéis encontrar? Para mí, lo más importante, me pueden matar comunicación. No, o sea, las habilidades de comunicación para llegar Ujú. a cualquier nivel es lo más Transmitir importante. bien Es comunicación. la función, ¿no? La propia función. Exacta. Para mí eso es clave. Hablar, y lo dijimos al inicio, en términos de riesgo, eh, es clave. O sea, nos olvidamos del tecnicismo y tenemos que incorporar la gestión de riesgos y habilidades soft. Ujú, Casi que todas, no te voy a decir, o sea, negociación, ya sabes, tienes que saber negociar, tienes que saber vender, eh, la comunicación es para mí el top de todo y por supuesto la parte técnica, porque si no sabes lo que tienen que hacer los equipos en función de despliegues de controles, si estás en un Santander, que a ujú. ti que Algo nos pertenece a toca, algo nos Santander, toca. claro, que te toca un montón. O sea, el responsable que está muy alto no tiene que tener el detalle porque tiene equipos muy robustos y muy, vamos a decir, con mucha destreza en cada una de las disciplinas. Ujú. Pero si nos vamos a empresas medianas o grandes donde no tenemos el lujo de tener 1000 personas, que es la Sí, mayoría, eso es quitando todos Santander, y efectivamente. quitando 2 bancos, Es, tienes que tener esa conexión con la parte técnica. ujú. Y la conexión más hacia arriba, ¿cómo gestionas tú con esas artes la relación con la dirección para ser capaces de transmitir los riesgos de ciberseguridad como parte de riesgos realmente del negocio, ¿no? Que en muchos aspectos o en muchas circunstancias, evidentemente, los riesgos inherentes a la parte de ciberseguridad afectan al A negocio, ¿no? negocio directo. ¿Cómo haces que entienda la dirección eso de una manera, bueno, pues más o menos práctica? ¿O qué? Tienes que llevar los KPIs más críticos y el resultado de tu evaluación de riesgo. O sea, el simple, tienes que revisar dónde tienes el riesgo y en nuestro caso tenemos un C-level muy concienciado, ¿no? Ya saben cuál es el apetito de riesgo y dan dotaciones para ir protegiendo esos riesgos. Ahí Decimos, tenéis una mira, si se ventaja, yo cae, creo, ¿no? O sea, es decir, es una que ventaja. O el sea, es trabajar en tener, el mundo del primero es juego importante, tiene el riesgo, ¿no? Yo creo que claro, va ya está. inherente casi al negocio vuestro, ¿no? O Exactamente. sea, yo creo que Y banca, vosotros, es siempre está muy importante, ligado, ¿no? es importante. Y ojo, y empresas que hay fondos que son americanos, canadienses o que vienen donde la seguridad es muy importante incluso para los países, vienen con esa mindset, Ujú, ¿sabes? Que la ciber es importante, quiero revisar el tema de ciber. Entonces, para nosotros es relativamente sencillo porque ya tenemos esa cultura. ujú. Es probable que si cambias de Sí, a otro a sector otro sector no menos. será menos, pero mi recomendación para esos sectores es que intenten poner un comité de seguridad donde participe el C-Level e ir concienciando.
Bueno, evidentemente ahí que al día quizás de la hoy regulación nos va a ayudar ahí, ¿no? El tema la de NIS regulación, 2, claro, yo creo que pero no entran todas las sí. empresas, ¿okey? O Bueno, lo que sea, pasa es que al final, o bien directamente o bien por cadena de suministro, yo creo sí, que pero ojo, no te poquitas se dicen van a quedar fuera, yo creo. claro, pero lo que tienes que hacer es tener una estructura de ciber, no te dicen ni cómo, ni Ujú. dónde, ni Ya. que tienes que ojo, si tienes que reportar, ahora el C-level, tiene una responsabilidad, ¿no?, en cuanto a ciber, pero esto, como digo, en función del sector, de la empresa, del tamaño, tendrá sus matices. Pero mi Bien. recomendación es que los que no lo tienen, que tengan ese comité para que puedan tener esa conexión y seguramente los que tienen board a través del CEO, en mi caso, nosotros tenemos apertura, pero a través del responsable al que le reporte ciber, pues tiene que ir dando ese mensaje semestral, trimestral, con la periodicidad que exista. Pero Ujú, hay que poner el mensaje a la disposición. Yo creo que eso es lo más importante. ujú, Preparar el mensaje y entregarlo. ujú. Muy bien. Eres el mensajero. ¿Qué? Perfecto. Oye, vamos a hablar un poquito de futuro. Vamos a hablar de futuro, por un lado, de las dos vertientes, ¿no? Por un lado, ¿qué prevés? ¿Cuáles son las amenazas que ves o que te vislumbras hacia el futuro y que realmente te preocupan? Y por el lado más, bueno, de vuestro, vamos a decir, de la parte defensiva, nos hemos merendado hace poco con nuestros amigos de Anthropic hablando Me de encanta, mitos. mitos. Me encanta. Vamos a hablar de Va a eso. cambiar, va a Todo cambiar, el paradigma. va a cambiar nuestro mundo, nos va a Total. cambiar la vida totalmente. Yo primero te respondo. Venga, vamos La en orden, vamos a ver las En orden para amenazas y dejar, después porque a lo ver de mitos qué es hace me mitos. encanta, me Tenemos encanta, ahí me encanta. campo abierto. Exactamente, las amenazas, desde mi punto de vista muy personal, se mantienen, son las mismas del año pasado. Tenemos ataques de ransomware, as a service, incrementando. La previsión de este año es que llegue y supere a un 60% de impacto de lo que ya teníamos el año pasado. Eh, Cuando tienes el ransomware as a service está a la disposición de todo el mundo. Yo no vendo esto, pero es lo que está sucediendo en el mercado, ¿ok? Luego, las campañas de phishing, que esto es uno de los puntos de los vectores de entrada, los primeritos que los que están utilizando, con lo cual es algo que se ha Que hay gente que mantenido. creía que se había acabado eso hace No, mucho tiempo, no, ¿no? Y sin no, embargo, sigue, o sea, sigue ahí en el top de las amenazas. porque sigue Y dando ahora se está, resultados, que es lo malo. exactamente, o sea, y es a muy bajo coste, Ujú. sigue dando resultado. Ingeniería social, creo que es importante que recordemos que estamos luchando contra empresas que se dedican a esto. Entonces, tienen una unidad de atención al Al cliente. cliente, tienen una unidad de soporte, con lo cual Sus ya están landing pages todo, para... están industrializando todo el tema de ataques. El tercero, pues el robo de credenciales que está a la orden del día y sin duda lo que está vitaminando estas amenazas es el uso de la IA. Ujú. Vamos a estar claros que la ingeniería social antes tenían estas organizaciones, gente dedicada a investigar. No, o sea, dice la IA. Ahora vamos, dime, háblame de Factum, Ujú. háblame de Codere. ¿Y quién es el responsable? En un segundo ya tienes la respuesta y en un segundo ya te estoy mandando un correo muy personalizado, incluso pasándote detalle, pero antes se tardaban meses, No, no, son ahora en segundos unos minutos o ya minutos. te sacan el perfil de Tienes un todo. scoping de... Y esto es lo que yo estoy viendo, evidentemente, vitaminar los ataques tradicionales con estos vectores. Y son los vectores de toda la vida. O sea, aquí no estamos hablando que están lanzando un cohete a la luna. No, es lo mismo utilizando la IA que lo están mejorando y antes se tardaban 6 meses y ahora lo están haciendo en una hora. Ujú. Con lo cual, tenemos los que no queremos o los que no quieran utilizar IA, si no nos montamos ahora a utilizar la IA, nos vamos a quedar desfasados de todo esto y vamos a tener una ventaja. Los atacantes van a tener una ventaja pues muy, muy No, grande. no es Ese una gap opción. Ya no es es una una... opción, la uso o no la uso. Sí, O sea, pero es que ahora la luego va opción es en usarla inversión. bien. Claro, pero el tema IOSU es inversión. Ya. ¿Ok? Ujú. Porque utilizarla como lo están utilizando los malos, tienes que tener una inversión, tienes que tener un equipo potente Ujú. de esto. Entonces,
Aquí nos tenemos que revisitar cómo estamos haciendo los temas, cómo le estamos haciendo los procesos estructurales para ser más ágiles. Y yo quería comentar una anécdota que si lo ven, una empresa de pentesting continuo basado en IA, el año pasado se llaman CodeWall, Ujú. lanzaron un ejercicio a McKinsey que en 2 horas exfiltraron datos, consiguieron todos los detalles para entrar a la plataforma de IA de McKinsey. Y fue un ataque perpetuado en 2 horas en una empresa. Es muy parecido a lo que dice Mitos. Ujú. Así comparan lo que dice Mitos que no lo quieren sacar, ya hay empresas en el mercado que están ofreciendo ese servicio. Sí, vamos, yo creo que es Que ya están. efectivamente O sea, para mí el tema de Mitos es, yo estoy publicidad. convencida que es más marketingiano porque ya hay empresas, y revísenla, lo que quieran ver, el CodeWall, Sí, sí. que ya lo está utilizando, pero no es solamente esta empresa, hay unas cuantas Ujú. que han nacido en los últimos 2 años que ya están poniendo a la disposición estos servicios. Ujú. Que Anthropic y Claude está en el top, no lo dudo. Por ahora, la verdad que nosotros estamos estresando muchas de estas soluciones y es cierto que es increíble el resultado que puedes obtener con esta tecnología. Entonces, bueno, vamos a esperar. Yo creo que es cuestión de tiempo que pongan el mercado a la disposición estos códigos, porque ya lo están utilizando internamente para capture the flag, para buscar vulnerabilidades. Bueno, lo dicen, Ujú. Sí, sí. ¿sabes? Que ya lo están utilizando para ellos internamente. Sí, yo creo que, vamos, todos los que estamos en este mundo sabemos que de una manera u otra estamos en ello. Otra cosa es el nivel que se El supone que han nivel, claro. alcanzado No, pero Mitos, que ya está muy por encima, pero bueno, veremos si es solo publicidad. Eh, yo estoy El con tiempo lo no, dirá. yo creo que es parte de publicidad, pero es cierto, hay muchas soluciones en el mercado, Ujú. y la verdad que los resultados con Claude es abismal, o sea, no puede que no me escuche ni Microsoft ni ni el resto, porque es cierto que es increíble los resultados que puedes Hombre, de tener, momento yo creo que han dado un paso están adelante han dado un paso y adelante, y es esto es cuestión de tiempo parece, de pero lo que pasa es que, la velocidad a la que se mueve todo esto es muy es rápido, tal y suben y que te bajan puede uno. cambiar efectivamente, o Exactamente, sea, suben y bajan. no es una carrera sin No, retorno, o sea, no, no, puede es tener alternativas y puede haber cambios en en el cero proceso de la coma, sí. carrera, ¿eh? Entonces, yo, la verdad, yo estoy viviendo los mejores momentos de mi vida tecnológica. Sí, porque tú que tienes muchos años de experiencia igual que yo, Eso no ¿cuánto sé si es tie bueno o es cuánto malo. tie no, no, yo, la verdad, y lo he leído cuando era pequeña, pero bueno, es cierto, yo no voy a hablar de edad. Eh, pero es cierto que este momento es fascinante. Sí, sí, no ¿Cuánto estamos tiempo tenemos hablando de la IA? ujú. Nosotros poco. Hay ma No, pero existe de hace la más IA, no tiempo, la pero IA adaptativa. Oye, hemos ujú, hablado, yo estudié en la universidad ujú. 95 redes neuronales. Sí, Siempre por hemos eso tenido nuestra apuesta a la IA, que la IA va a solventar, sí, sí. que va a llegar la IA, y ahora tenemos la Y ahora capacidad ha llegado. la capacidad de cómputo, Ujú. ¿ok? Sí. Ya tenemos la disponibilidad de los recursos y el paso abismal con la IA adaptativa, o sea, Ajá. un de Agentic, que es una locura. O sea, y en cuestión de ¿cuánto? 2 años, Sí, sí, nada, nada. nada. Con lo cual, de acuerdo contigo, esto es un tema de inversión Ujú, y ¿quiénes están por detrás de Anthropic? ujú, Los de ChatGPT. ujú. Lo mismo, o Sí, sí, sea, es no, lo mismo. a El nivel mismo personal, hablamos de nivel personas de antes y son las persona. personas las Exacto, son las que mismas que se movieron y sí, sí. vitaminaron esto y están Mm, revolucionando el mercado. Entonces, está evolucionando muy rápido. muy Muy bien. interesante. Ahora, ¿cómo nos cambia Ciber? Para mí, es un cambio para bien. Para bien si implementamos y mejoramos nuestros procesos utilizando la Ujú. IA. Y evidentemente aquí nos vamos a replantear muchas de las cosas que hacíamos que no, a lo mejor no tiene mucho sentido. Sí, No sé cómo lo ves tú desde el yo punto de yo vista yo lo que de decía, negocio. desde el punto de vista de negocio, bueno, también igual, tenemos que estar atentos, lógicamente. Claro, te preocupa, porque al final dices, vas a reducir evidentemente el volumen, porque lógicamente también hay un abaratamiento de los costes, y es lógico, y eso se irá trasladando seguro al mercado, porque si no lo hace uno, lo va a hacer el de al lado en algún momento dado. Exactamente. Pero por otro lado, y el otro día lo comentaba con un cliente, hay un aspecto que es, bueno, en vez de abaratar costes, hagamos muchas más cosas
por el mismo coste que estamos teniendo hoy, ¿no? Exacto. Y más Entonces, eficiente. claro, eficiente lo que tengo y además hago mucho más. Entonces, bueno, pues bueno, eso también es una posibilidad de no limitarnos, ¿no? Al final intentar seguir, bueno, pues cosas que antes quedaban fuera por falta de presupuesto y por limitaciones, pues que ahora a lo mejor proyectos que ahora se pueden abordar, ¿no? Entonces, bueno. Como dices tú, la época que estamos es fascinante No, total, bueno, total, pues nos total. tenemos que adaptar, aunque el ser humano, por definición, le cuesta adaptarse, Yo estoy pero bueno, yo estoy es lo convencida. divertido, al menos a los No, que a algunos total, nos a gusta, lo es que lo nos gusta, divertido, por ¿no? eso, a O lo que sea, nos gusta la tecnología, yo creo que ya en 5 años estaremos trabajando con robots. De verdad, o también sea, estoy convencido, seguro estoy también. convencida. Sí, Entonces, sí. es un cambio para bien, es un cambio que nos tenemos que adaptar y a Ujú, utilizar la tecnología al 100%, y hay muchas aplicaciones para ciber. Nosotros estamos trabajando en eliminar el nivel 1, estamos ujú, trabajando de mejorar el ciclo de vida de vulnerabilidades, lo que te comenté, ujú, y correlar procesos que están muy en islas, porque así están configurados. Oye, integrar la información en todo esto para que vaya más ágiles y poder responder más rápido, ¿no? En nuestro caso estamos ya haciendo implementaciones de IA para eficientar, mejorar y incorporar pues, más funcionalidades en lo que sería el ecosistema de cara a la organización. Y estamos en ello y estamos viendo cómo está evolucionando, que esto no. es fascinante. O sea, vamos a ver Yo cómo creo nos que vemos. tiempos muy interesantes los Sí, que nos total, esperan. total. Ya un poco para cerrar, te iba a preguntar, por un lado, te iba a decir que dieras un consejo en general a alguien que se quisiera dedicar al mundo ciber o incluso a llegar a CISO, pero tampoco quería dejar pasar, porque yo creo que parte de tus actividades también están relacionadas un poco con el hecho de potenciar a la mujer dentro del mundo de las carreras STEM, ¿no? Leí hace poco, en España creo que era solamente el 16% de personas, Y son muchas. y son muchas, Ok, eso, cuando yo creo que es cuando en comencé, tecnología, ya, en ciberseguridad posiblemente no, menos sí, todavía. Yo creo que tú en ese sentido puedes ser un sí, referente, tú y algunas sí, mujeres, chicas cuidado, sí. más, que algunas colegas vuestras, tuyas que estáis ahí. Pero no sé, hacer un pequeño alegato, ¿no? Yo, Pues, para tener a la mujer un poco más yo, presente, ¿no? claro, Y os tengamos más aquí. yo no hablo de mujer ni de chicos, y yo cuento una anécdota muy personal siempre que me hacen esa pregunta. En mi casa somos muy tequis. Ujú, Mis hijas tienen mucho acceso a la tecnología de siempre, es nativo, porque en casa somos muy tecnológicos, el abuelo es tecnológico, o sea, respiramos tecnología, pero ninguna de mis hijas se quiere dedicar a esto, ¿ok? Y entonces al final es una reflexión que es, yo se los propongo como una elección y por eso apoyo a iniciativas a buscar más mujeres en ciber, pero esto depende de la elección. ujú. Si yo por más que inculque a mis hijas que ustedes quieren, tienen que ser responsables de ciber, estudiar ciber, mis hijas, mamá, la pequeña de 10 años me dice, tú no tienes vacaciones, ¿ok? Tal cual. O sea, no le estás dando un buen ejemplo de vida, ¿no? O sea, Exactamente. Y la mayor me dice, mamá, qué rollazo. O sea, un fin de semana, de verdad, no paras. A veces cuando tenemos ujú, crisis, como todas las empresas, estamos. Entonces, mi hija mayor me dice, yo quiero ayudar a la gente. Y yo le digo, pero es que yo ayudo a las empresas. No, yo prefiero ayudar a la gente. O sea, ella prefiere ser doctora que ujú. dedicarse a esto. Entonces, es un tema de elección, yo estoy de acuerdo. De hecho, yo voy a los colegios, al colegio de mis hijas a hablar, a Women for Cyber, ¿sabes? A Eh, intentar atraer talento. Pero al final es un tema de elección. Es o sea, como, ¿tú crees que es entonces un tema de elección. es natural Es, ese natu- porcentaje es de natural. mujeres O sea, trabajando en este yo sector? cuando ¿O qué? estudié, es un entorno muy masculino. Entonces, en ingeniería yo era yo y una colega, una. O Ujú. sea, éramos 2 y éramos 40 chicos. Es un tema al final de elección. Es cierto que sí es importante que los niños, ¿ok? Y eso hay programas muchísimo más robustos en Australia, en otros países donde desde pequeño te dan formación tecnológica y ciberseguridad. Entonces, bueno, en mi caso, en mi ejemplo, tengo a 2 niñas que no quieren saber de esto. Dice que no, olvídalo, no quiero. Y al final es una elección. Ujú. ¿Sabes? O sea, esto es de trabajo.
Esto va, yo no creo que va de género, va de trabajo y de elección. Ujú. Es mi punto, mi opinión muy personal. Como mínimo es tu experiencia, seguro. Es mi experiencia. Ujú. Entonces, yo, todo lo que pueda ayudar y empoderar a las chicas para decirle, mira, esto es una elección, pero al final es una elección. Fantástico. Para cerrar, vamos a ir con un rumor. ¿Qué pasó? Rumorea que va a salir la segunda edición de algo Sí, muy sí. importante. Se dice que Pues mira, está, ¿no? Casualidad. casualidad lo acabo de ver aquí. No, es un proyecto muy bonito. ¿Ok? Este libro te lo traje porque sabía que venía contigo. Muchas gracias. Este es idea mía, pero me acompañan colegas muy maravillosos del mercado que se han unido a la iniciativa, ¿no? Ujú. Para noviembre sale el volumen 2 y Con nuevas muestra, historias, sí, con y nuevos por eso, personajes. y lo que este libro recoge ya no son tecnicismos, ¿ok? Ujú. No son temas de la regulación, que es lo que consigues mucho en el mercado, es historias de los responsables de ciberseguridad Historias de verdad. de verdad anonimizadas, porque también somos el, vamos a decir, el micrófono de colegas, de colegas, de colegas, de colegas de que han compartido sus historias. Intentamos anonimizarlo y empaquetarlo, presentándolo desde el punto de vista desenfadado, menos encorsetado, quitando tecnicismos y para que llegue a cualquiera, Y incluso con los que un están toque de interesados, humor. un toque de humor negro siempre, o sea, lo que nos dedicamos a esto, el humor negro es lo que nos gusta. Y nada, espero que en noviembre ya tengamos el segundo Pues volumen, que estamos podamos esperando invitarte. ansiosos Bueno, te lo traje para ti, y para, lo firmarás. pues, por supuesto. Antes de irme lo estaré firmando. Así que nada, Pues yo Fanny, soy, ha sido un verdadero placer no, para contar mí, o sea, contigo para en mí. estos minutos, en este rato. Se ha hecho muy ameno, muy agradable. Hemos aprendido muchas cosas, hemos conocido muchas experiencias y, Yo, gracias por el espacio y además que me encanta este sitio, o sea, yo es que como que me quedo o sea, aquí. Eh, recomiendas y trescientos por invitamos a ciento mucha A gente mucho. a que venga de aquí Yo y los, sobre comparta con todo nosotros, ¿no? a mis colegas, si no han venido los del libro, tienen que venir. Les ¿Ok? ponemos ya los primeros en la lista, ¿no? Exactamente, van a estar Venga, ahí. pues ahí les Así empujamos y les que impulsamos. para mí fue un placer haber estado aquí contigo y conocer de cerca lo que están trabajando, ¿no? Estos proyectos innovadores que me comentaste. Y nada, pues un placer. Muchísimas gracias.